Buenos días, buenas tardes para quien nos esté viendo. Muchísimas gracias por estar en esta mesa. Tenemos con nosotras a unas compañeras, a unos activistas de nivel. Os voy a presentar muy rápidamente, por si alguien nos conoce. Carla Antonelli, querida política, activista desde 1977 luchando por los derechos LGBT, específicamente en el área trans, diputada en la Asamblea de Madrid por el PSOE y, bueno, muchas gracias por estar aquí. Aquí tenemos también a Clara Serra, que es filósofa, feminista, activista, política y, bueno, tiene todo ese background de profesora de filosofía que, desde luego, nosotras que trabajamos muchísimo el área de educación en COGAM, lo valoramos un montón. María Luisa, activista en creación positiva, experta en promoción de salud sexual, cosa que nos interesa mucho, tenemos mucho que aprender mucha gente para luego aplicarlo de manera correcta a la sociedad, psicóloga y fue activista en COGAM desde los 90, así que, bueno, bienvenida también todas las que habéis pasado por COGAM. Monse, muchas gracias también por venir a ti, coordinadora de incidencia política en creación positiva también, COMPI, y experta en violencia sexual. Hacia Trujillo, que es doctora en Sociología y profesora en la Universidad Complutense de Madrid, activista y feminista y queer. También me parece muy interesante señalar su tesis, que fue sobre el movimiento de mujeres lesbianas en España, y me parece muy relevante en esta mesa en concreto. También tenemos a Katy Payás, presidenta de FLG, Asociación de Familia LGTBI. No sé si lo he pronunciado bien, porque yo en cuanto hay más de 2 siglas, yo pienso que me dejo la A y ya me obligo. Además, Katy es formadora de profesorado y coeducación. También tenemos a Esperanza Montero, que fue fundadora del área bisexuales de COGAM y expresidenta también de COGAM. Así que, si os parece bien, os voy a hacer 3 preguntitas nada más. Os habíamos pedido si podíais responder más o menos a unas preguntitas, sobre todo este año sabemos que estamos celebrando el orgullo LGBT, específicamente en cuanto a mujeres LGBT. Yo creo que qué mejor elenco que podemos tener que pediros a las protagonistas de estos movimientos que nos contéis vuestra perspectiva, vuestra experiencia. Respecto, por ejemplo, al papel de las mujeres en el movimiento LGBTIQ+, que tenemos tantísimas letras ahí, el papel de las mujeres a veces no es evidente. ¿Qué podríais comentar sobre ello? Si quieres empiezo yo. Cuando has dicho a veces no es evidente, es como en algún momento ha sido evidente, quiero decir que está muy invisibilizado el papel de las mujeres dentro de los movimientos. Bueno, supongo que también es por la experiencia que una tiene, ¿no? del activismo y en la época en la que hace el activismo, pero que incluso, bueno, yo creo que ha sido un papel muy invisibilizado. Hemos estado ahí en todo momento, cubriendo algunos espacios muy estereotipados con el rol de las mujeres, que eran los espacios de cuidadoras, pero que, y yo creo que además liderando en muchos casos también todo el corpus teórico que ha quedado más invisibilizado, ¿no? De estar gestionando, ¿no? Y haciendo mucho cuerpo teórico detrás y cuando la imagen pública ha sido, ¿no? Más la G que todas las otras letras del abecedario, ¿no? Bueno, yo no hablo como activista LGTB porque ese no ha sido como el espacio mío de activismo ni de militancia. Yo vengo de militar mucho en el feminismo, pero sí de un feminismo convencido de que se comparte lucha y que se comparte trinchera con los movimientos LGTB y que además no se puede hacer feminismo ni entender en realidad nada de lo que tenemos enfrente si no se hace un análisis, bueno, si no se hace una defensa de la diversidad sexual y de la diversidad de género y que sobre todo eso, ¿no? Que tenemos los mismos enemigos. Y en ese sentido yo creo que hay ejemplos claves de mujeres en el activismo LGTB que han sido fundamentales para los derechos de las mujeres en general y diría que para los derechos de muchas más personas, ¿no? Y estaba pensando estos días que hablamos tanto, debatimos tanto del debate de moda y de las mujeres trans, yo creo que justo hay mujeres trans que en la historia del activismo
se han caracterizado por hacer la mejor demostración de una lucha política súper interseccional. Es decir, que han batallado por cuestiones que van mucho más allá de una cuestión sectorial, ¿no? O de una cuestión minoritaria. Y pensaba, por ejemplo, en Silvia Rivera o en Marsha Johnson o en muchas otras que creo que han sido claves tanto para la crítica de la homofobia, como para los derechos de las trabajadoras sexuales, como para, en general, los derechos de las mujeres en general, pero también, por ejemplo, contra el abuso policial. Creo que estamos en un momento también donde se está denunciando por un movimiento antirracista el abuso policial, y también la denuncia del racismo. Creo que ha habido muchas mujeres trans negras que han hecho una lucha en muchos frentes, y en ese sentido me parece un ejemplo del mejor activismo, que creo que es el que tiene que trabajar en la alianza de las luchas. Y me parece que ese es el feminismo que tenemos que construir, un feminismo en alianza, y donde además entendamos que la lucha por los derechos de las personas LGTBI, en este caso, por ejemplo, de las mujeres trans, no es una cuestión como de condescendencia, ¿no? O de solidaridad. Es que no se entiende el problema. Es que en realidad, si no hacemos un enfoque que analice la sociedad patriarcal y que analice la desigualdad, entendiendo que el binarismo o que la rigidez de género es una de sus claves, es que no entendemos nada, así que ni lo entendemos ni lo combatimos. Evidentemente, sí comenzaría, o sea, el papel de las mujeres en el activismo LGTBI, o sea, es fundamental y es entroncal, si vale la palabra existe, si no me la invento yo ahora mismo, ¿no? Y además como figuras ocultas durante demasiadas décadas, pero siempre han estado ahí, aunque los honores y las glorias siempre se lo llevó lo llamado el power gay. Clara Serra, lo que pasa es que es muy modesta, pero ella sí es activista y es activista LGTBI y es además transfeminista, que yo la he visto con verdaderas colas de personas trans a su lado siempre y además defendiéndolo a capa y espada. Y estábamos hablando desde la noche de los tiempos, el trabajo, el fundamento y la importancia de las mujeres, ¿no? Desde ese bar de Stonewall que ahora celebramos el 41 aniversario. Fue una mujer lesbiana, boyera, muy plumera, la que dicen que tiró la primera piedra. Luego está Silvia Rivera, que siempre dijo, yo no sé si tiré la primera piedra, pero la segunda te puedo asegurar que sí. Pero luego, el año siguiente, en la primera manifestación que hubo en Nueva York, ella en sus propias memorias cuenta cómo las llevaron a todas allí al frente de la pancarta, junto con Marsha P. Johnson, también nombrada y luego asesinada y que apareció flotando en el río Hudson. Cuando llegó toda la nube de fotógrafos, dice que toda otra nube de gays la apartaron y las echaron para atrás. Y luego vemos esas imágenes poderosísimas de Silvia Rivera, y que se te ponen los pelos de punta en ese parque de Nueva York, liándole la más grande a todos los gays y lesbianas que estaban allí y todos abucheándola. Y ella seguía, que no tenían vergüenza, que habían dejado abandonadas a las hermanas trans. Ahora, en estos días estoy viendo esta serie, la segunda temporada, Pose, y vi el capítulo 4 y yo no sé si por todas las circunstancias, que seguro que sí, porque nada es casualidad, yo desde el principio empecé a llorar, a llorar, a llorar, porque son nuestras propias historias y nuestras propias historias hay que recordarlas para no repetirlas, pero hay que saber también por quién estamos aquí, qué es lo que estamos defendiendo. Y estamos aquí evidentemente por la lucha de todas y cada una de las mujeres. Y obviamente por todas y cada la lucha de todas las mujeres, todas, hacemos el feminismo. Pero es que esto no cabe la menor duda. Y quien diga, piense o afirme lo contrario, es que nos van a encontrar de frente. Es que no hemos llegado hasta aquí para nada, evidentemente. Por lo tanto, resumiendo, concretando y finalizando,
decir que el papel de la mujer y de la mujer trans, de la mujer lesbiana, de la mujer bisexual, fue fundamental en la historia del movimiento LGTBI, por mucho que se llamaba Power Gay al principio, por mucho que nos dijeran en Barcelona cuando estábamos en la pancarta de cabecera que dábamos mala imagen al movimiento gay, o aquí en Madrid, o ensarzamientos verbales y públicos que estuve con Antonio de Villena, que decía que como ya era mujer me tenía que ir al movimiento feminista. Digo, no, mira, perdóname, niño, estábamos allí para que nos dieran las primeras hostias, estamos aquí también para celebrarlo. Por lo tanto, finalizo que todas somos más, todas somos muchas más. Así que, por lo tanto, no hay discusión y no hay debate en este falso debate que se ha creado en estos últimos días. Creo que cuando las mujeres, cuando las lesbianas, cuando las boyeras entramos dentro del movimiento LGTBI, que no se llevaban así ni por casualidad, ¿no? Y me paro en el I, porque luego explicaré por qué me he parado ahí, sino cuando entramos, pues era un movimiento evidentemente bastante G, pero que era lógico que fuera bastante G porque en realidad cualquier movimiento, cualquier expresión del sistema patriarcal que se exprese, ¿no?, en activismo, que se exprese en institución, no deja de ser machista y masculinizado, las dos cosas. Y yo creo que lo que aportamos las mujeres, lo que apuntamos las boyeras, lo que apuntamos las lesbianas, y me restrinjo ahí, luego lo amplío, fue precisamente cuestionar que ese modelo no era un modelo naturalizado, ¿no? Y no era porque sí, sino tenía que ver como reflejo, y sigue siendo reflejo, pues, de la sociedad machista y masculinizada. Con lo cual, yo creo que lo primero que hicimos fue empezar a cuestionar determinadas cuestiones. Sí que es cierto, como apuntaba María Luisa, que también hemos tenido determinados papeles, ¿no? Por ejemplo, en el tema del VIH, que nosotras hemos estado como muy activa, ¿no? O sea, en ese papel que hemos tenido, pues también como de cuidadoras y también de cuidadoras de los propios espacios. Y yo creo que eso ha sido producto también de decisiones políticas nuestras, pero a la vez también han sido decisiones políticas del propio movimiento o de los propios movimientos. Yo creo que vinimos para decir que no hablábamos de un movimiento, que lo de uno grande y libre, igual que la sexualidad, es del propio sistema patriarcal, y que lo que queríamos apuntar y apuntalar dentro de esos movimientos era precisamente la diversidad, y que cuando estábamos hablando de diversidad cuestionábamos también determinadas, o por lo menos algunas, cuestionamos también cómo se ha configurado la identidad sexual, la identidad de género, ¿no? Esas estructuras que nos oprimen la cabeza, que nos oprimen los cuerpos y que oprimen también, pues, a las compañeras. Y no solamente a las compañeras trans, sino a cualquiera que ponga en el centro y que ponga los derechos en el centro de sus vidas, ¿no? Con lo cual, las mujeres, las lesbianas, las boyeras, vinimos a este activismo a cuestionarlo, en primer lugar, a cuestionar cómo estaba funcionando, pero a cuestionar también determinadas estructuras que son el reflejo también de la sociedad, ¿no? A poner en el centro nuestras necesidades, nuestros derechos, y también que se hablara de nosotras con nuestra voz, ¿no? Y en este de tomar el espacio era como, bueno, que queríamos también tener como ese protagonismo del discurso, mucho más allá de la visibilidad, mucho más allá sino creando conciencia y creando también maneras de funcionar un poco diferentes, ¿no? Hemos venido también y seguimos viniendo, y espero que vengan muchas más jóvenes para apartar determinadas categorías y apartar dentro del propio movimiento, del movimiento en singular, masculinizado y patriarcal, como esperamos que sigamos desde esa perspectiva feminista, creo, mucho más interseccional de lo que pretenden algunas compañeras, pues en el resto del mundo, ¿no? Porque tiene que ver con eso, ¿no? Con las diferentes opresiones que nos cruzan los cuerpos, ¿no? Bueno, yo creo que el papel de las mujeres en el movimiento LGBT y de las mujeres LGBTI es fundamental, aunque desafortunadamente todavía no tenemos... Yo creo que no somos lo suficientemente visibles. Creo que el movimiento LGTBI todavía está muy dirigido y muy mediatizado por los hombres gays que copan
todos los ámbitos de poder, ¿no? Yo diría de poder entre comitas, porque en realidad esto es todo trabajo, trabajo y más trabajo. Pero, y lo digo desde la experiencia personal de mi trayectoria como activista y como presidenta de una asociación que además es de familias, ¿no? Que parece que ese tenga que ser nuestro lugar ideal, ¿no? Como mujeres lesbianas. Pero aparte de eso, yo he tenido la oportunidad de participar en otros ámbitos del activismo LGTBI como mujer lesbiana y sí que me he sentido muy sola. He estado muy poco acompañada por otras compañeras porque yo creo que no tenemos ese sitio, no encontramos nuestro sitio, ¿no? Y me encantaría que eso cambiara con el tiempo. Y creo que se necesita un empoderamiento mayor, se necesita que las mujeres nos lo creamos, que podemos estar ahí y que tenemos que también decir la nuestra, ¿no? Como decimos en catalán. De todas maneras, yo pienso que ahora la gente que sube, cuando digo sube, quiero decir los jóvenes, ¿no? que se van acercando al movimiento y que empiezan a querer participar, sí que yo lo veo que tienen actitudes diferentes. A lo mejor no son las que nosotros esperábamos, porque ya tenemos una edad y tenemos un recorrido y nos habíamos imaginado el futuro de una manera determinada que luego la vida siempre te sorprende, ¿no? Pero sí que siento y lo veo desde los centros educativos cómo suben los jóvenes, que suben con una actitud muy diferente y con un empoderamiento mayor. Y confío, y quiero ser positiva, de que ese empoderamiento se transformará en nuevas maneras de hacer, en nuevas maneras de organizar, de dirigir entidades y de más presencia femenina y de mujeres en todos los ámbitos del movimiento LGTBI. Yo creo que, como ha dicho Catalina, bueno, y Esperanza también, ¿no? El papel ha sido fundamental, ¿no? Lo que pasa es que yo creo, yo casi como que, si me permitís, redibujaría la pregunta, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de una especie como de un activismo LGTBI, ¿no? Y claro, a mí me surge, lo primero es, deberíamos hablar más en plural, ¿no? Yo casi que veo más, o me gusta pensar en nuestros activismos casi como una constelación de grupos políticos, ¿no? Y también tendríamos que pensar en el cuándo, porque claro, es cierto que las cosas han ido cambiando, aunque la verdad es que escuchándote, Esperanza, yo pensaba, ay, esto que contáis las que estáis en los grupos mixtos, como el COGA, bueno, digo mixtos que así los llamábamos antes al menos, ¿no? Esto de, bueno, ya las mujeres vamos avanzando, es que es un discurso que me suena a, fíjate, cuando hice yo la tesis y las entrevistas a mujeres que estaban en el COGAN, por ejemplo, y en otros grupos que me decían esto. Entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? Pero fíjate que yo, por aportar y por no repetirnos con lo que ya comentaban las compañeras, yo tengo más experiencia, pues, sobre todo como activista, en el lado más autónomo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo creo que yo empecé a participar en grupos políticos queer, es que nos denominábamos así, ¿no? Feministas queer a finales de los 90. Y aquí, claro, no digo que lo tuviéramos todo superado, ni muchísimo menos. Nosotras también hacíamos muchas críticas a, bueno, oye, a ver, ¿no? ¿Quién es el o la que habla? ¿Quiénes son las que hacen los trabajos que son como más de base, más de batalla, más que ese que no se ven y quiénes son los que están ahí delante y figuran al final? En fin, yo creo que hemos hecho durante muchos años un verdadero aprendizaje colectivo entre todas y todes, ¿no? O sea, porque nadie venía sabiéndoselo todo sobre, sí, sobre, oye, que actitudes sexistas que podíamos tener, o yo me acuerdo con compañeras feministas cuando yo empecé a participar en la escalera Caracola, por ejemplo, las actitudes lesbófobas eran a veces también tremendas y de ahí aprendimos mucho entre todas, ¿no? O con compañeros maricas que, en fin, han sido muy compañeros en muchas ocasiones y yo tengo, la verdad es que esto que reconocerlo, ¿no? Y en otras teníamos nuestros más y nuestros menos. Esto recuerda, como sabemos, fíjate, todo lo que decían las activistas, por ejemplo, en los 70, de, bueno, en los frentes de liberación homosexual, que tenían sus más y sus menos con los activistas gays, ¿no?
Y también, por ejemplo, fíjate, si lo pensamos en clave histórica, en los años 80, cómo hay la verdad es que una separación, ¿no?, entre los colectivos de feministas lesbianas o de lesbianas feministas que iban por un lado y estos otros colectivos, colectivos que empiezan a denominarse gay, ¿no?, que conviven un tiempo con los frentes de liberación homosexual y que luego a finales de los 80 ya están en marcha, como estoy pensando, por ejemplo, en la coordinadora gay lesbiana de Petit, ¿no?, o el Casablanda después, ¿no?, etcétera, en el que al principio había muy poquitas chicas, ¿no? Fíjate que yo me acuerdo esta es una anécdota que contamos y igual ya me la habéis escuchado en alguna ocasión, ¿no? Del COGA, me acuerdo, de los años 90 decíamos en el colectivo de gays y lesbiana, y la lesbiana era Mili, ¿no? Mili Hernández, ¿no? Y claro, es que fue así durante bastante tiempo, o sea, había muy poquitas chicas y realmente la mayoría eran chicos gays, ¿no? Y luego hubo que dar la batalla, claro, por parte de la gente trans, por supuesto, y también las personas bisexuales, ¿no? En fin. Pero bueno, yo creo que desde este lado menos institucional, digamos, más autónomo, ¿no? Creo que me atrevería a pensar que sí que la visibilidad, por ejemplo, ha sido mayor, que el papel de las lesbianas, de las bolleras, seamos trans o cis, de las bisexuales, ha sido fundamental realmente y clave y que en número no sé hasta qué punto no estamos en minorías, que yo creo que si yo pienso un poco en los últimos grupos, en las redes en las que estoy, hay un montón de chicas, ¿no? Y por ejemplo esto en las chicas jóvenes se ve, ¿no? O sea que en fin, que por complementar un poco con la parte más o menos institucional, yo creo que sí, que hemos tenido nuestros más y nuestros menos con compañeros, pero que creo que bueno, que desde luego en términos numéricos de trabajo y de aportaciones tal, estamos ahí, bueno, a tope, ¿no? Y luego también creo que si lo pensamos en términos generales, desde luego la aportación de lesbianas, bisexuales, ha sido fundamental también yo creo que impregnar mucho los colectivos gays, ¿no? Si queremos hablar ahora del movimiento LGTBI, sobre todo de feminismo, ¿no? Yo creo que esta ha sido una de las cuestiones clave, ¿no? Y es una batalla que hay que seguir dando, ¿no? Creo que el movimiento LGTBI tiene que estar todavía mucho más contaminado, mucho más atravesado por la cuestión feminista y también viceversa, ¿no? El feminismo tiene que estar tendría que estar siendo mucho más empático, más cercano a la lucha LGTBI queer. Y bueno, esto no puede ser más de actualidad precisamente con el debate que tenemos ahora mismo con las personas trans y, bueno, la violencia que están viviendo de una parte o de un sector feminista, ¿no? Sí. El papel es fundamental, puesto que, a ver, si bien es cierto que los hombres han tenido una mayor representación a lo largo del tiempo del activismo, como pues precisamente como venía diciendo Gracia, ¿no? Lo de el colectivo de gays y lesbiana, ¿no? Efectivamente. Sí es cierto que ha sido fundamental, sobre todo también el papel de las feministas dentro del propio colectivo LGTBI, que de hecho es uno de los principales motivos, yo creo, también de que exista este año temático, de la necesidad de unir feminismo y movimiento LGTBI y, como también decía Gracia, pues específicamente además con el tema que tenemos ahora con las compañeras trans, ¿no? Con una parte del feminismo que no es precisamente muy empático ni muy simpático con las compañeras. Pero es que es fundamental. Aunque sí es cierto que a lo largo de mucho tiempo no ha habido una representación necesaria, en los últimos años sí que ha habido una modificación a ese respecto. O sea, en todos los colectivos puedes encontrar que hay una obligación de que haya cremallera en las listas, de que haya alternancia de presidencias, y eso se hace desde luego con la idea siempre de que las mujeres podamos tener más representación. Otra idea que queríamos traer en esta mesa, que es la visibilidad de las mujeres o la importancia de la visibilidad de las mujeres en el activismo. Y una cosa que en realidad le ha dicho Monse, que yo creo que la irrupción de las mujeres en el activismo y en la política en general, pues, bueno, tiene que venir para cambiar la política, o sea, no solo tiene que ser para
para llegar a un sitio donde el juego está repartido y las reglas son unas y llegar nosotras a jugar al mismo juego. O sea, venimos a cambiar un poco las reglas del juego. Yo creo que eso es lo interesante políticamente. Entonces, yo creo que venimos a cambiar la política, tanto en la política institucional, por ejemplo, como en el activismo no institucional o en los movimientos sociales. Y yo creo que una de las maneras de cambiar la política justamente es revelar que hay una exclusión ahí, o sea, que hay una trampa, que la universalidad está ocupada todo el rato de manera sesgada y que lo que parece normal, pues en realidad es una parte ocupando el todo. Y en ese sentido, pues hay una cuota masculina permanente, pero no solo una cuota masculina, sino también una manera de hacer política o unas políticas determinadas que están ocupando el espacio, ¿no? Yo compartí Asamblea de Madrid con Carla y yo recuerdo que yo me sorprendí mucho de cuando me di cuenta de que la Asamblea de Madrid era una institución que no tenía previsto, por ejemplo, las bajas de maternidad o paternidad para el ejercicio del voto de los diputados, que fue una de las reformas que se hizo en la anterior legislatura, pero me parece muy llamativo y muy revelador de quiénes están ocupando ese espacio, que son personas, señores, que no van a cuidar nunca a otros y que por tanto, o sea, en un lado está la política y quienes hacen política y en algún otro lugar habrá gente cuidando, que seremos nosotras, ¿no? Y yo creo que eso cala en las políticas. O sea, que cuando no estamos todas en la política, pues tampoco están todas las miradas y tampoco están todas las formas de hacer política, ¿no? Y todos los asuntos. Entonces yo diría eso, y que en el activismo también venimos a no reproducir exclusiones, o sea, a mostrar que la política patriarcal ha sido siempre excluyente. Yo creo que las mujeres revelamos mucho eso en la medida en la que somos la mitad o más de la población, ¿no? Entonces es una exclusión tan evidente, ¿no? Pero las mujeres tenemos que venir a revelar las otras exclusiones. Lo que a mí me llama mucho la atención es que haya un feminismo que viene a reproducir exclusiones. Claro, es que eso no es cambiar la política, eso es tal cualito dejarla como estaba, ¿no? Entonces, pues yo insistiría en que hemos venido para cambiarla y que eso no se hace sin criticar y cambiar la lógica excluyente que me parece patriarcal. Yo creo que, bueno, como María Luisa, no sé si luego ella también irá por ahí, pero por ejemplo, nosotros estamos cuestionando mucho el papel de la visibilidad y es precisamente, o sea, el por qué las lesbianas estamos hablando de visibilidad y no de orgullo, ¿vale? Porque creo que se nos ha secuestrado ese concepto. Y no es casual, porque tiene que ver, ¿no? Como que el Día de la Visibilidad Lésbica, ¿no? Cuando se secuestra, ¿no? Y tiene que ver precisamente con por qué hablamos de visibilidad. Y es porque el cómo ese patriarcado, ¿no? Como ese cispatriarcado, pero también en general, ¿no? Cómo las instituciones del patriarcado no solamente no nos están invisibilizando, sino que además se invisibiliza la forma de la opresión que nosotras recibimos como mujeres, como boyeras, como lesbianas. Y yo creo que esto es un elemento importante porque, claro, muchas veces lo que estamos haciendo es generando políticas, ¿no? para ser visibles y a mí me parece como muy estético, muy necesario, pero muy estético y que creo que también sería interesante como poder empezar a escuchar, ¿no? ¿Qué otras cosas estamos diciendo, ¿no? Y que lo que estamos diciendo respecto a esa visibilidad es muy relevante, que seguramente se pasa desapercibido porque estamos como en una idea como de cuota, ¿no? Y yo creo que las cuotas son necesarias, ¿no? Haciendo un paralelismo con el tema de políticas de igualdad, pero que también lo que es interesante es como qué margen dentro de esa visibilidad queremos darle opinión, queremos darle contenido político. Y yo creo que ahí es seguramente uno de los retos, y ya me avanzo, pero que seguramente retomo después, que tiene que ver con la política corporal que seguramente nos toca hacer ahora. Y lo digo porque, bueno, visibles para qué, ¿no? O sea, para tomar espacio, pero yo creo que estamos algo haciendo más que tomar espacio, que es también haciendo un paso adelante para decir que esas opresiones no son naturales, insisto con esa idea, ¿no? Y que esas opresiones tienen un sentido, que es que las cosas sigan manteniéndose en el mismo orden. Y que seguramente en el punto clave de la visibilidad tiene que ver con tomar, ¿no? Y con que no nos cedan los espacios, sino también poder crear espacios propios, ¿no? Este es el súper mega debate que siempre ha estado existiendo, ¿no? Con espacios mixtos, espacios propios, etcétera, etcétera, pero que creo que también ejemplifican, ¿no?
o es un ejemplo claro sobre qué y cómo queremos ser representadas las mujeres, las lesbianas y las bolleras en esta sociedad. No sé si he aportado alguna cosa, pero podemos seguir ahí en el Bueno, vale, retomamos. La importancia de la visibilidad. La visibilidad yo creo que es fundamental. Es fundamental. O sea, si partimos de la premisa que de lo que no se habla no existe. Si no hubiésemos sido visibles a lo largo de todos estos años, no hubiésemos estado reclamando y denunciando todas aquellas carencias y todos aquellos derechos que exigíamos y que no teníamos. Entonces, si no hubiésemos sido visibles, no estaríamos hablando posiblemente hoy aquí de lo que estamos hablando, de todo lo que se ha avanzado, desde esa propia mujer negra que tomó el asiento en un autobús en Nueva York, o de las personas trans reclamando el derecho a su propia identidad sexual y o expresión de género, o todas las cuestiones como las queramos llamar, pero que es el derecho a la libertad de vivir y de ser, y además de tener un espacio en esta sociedad, no estaríamos hablando de posiblemente nada, ¿vale? Pero sí es verdad que no vale solamente, como bien estaban diciendo, con los espacios de cuotas, que sí es verdad, son importantes, los reclamamos y son necesarios, pero además espacios para romper esos techos de cristal, espacios donde realmente luego se esté en los puestos de importancia y de relevancia como poco a poco se está consiguiendo. Pero desgraciadamente, a fechas de hoy, del año 2020, extraño año, por muchas razones, y no solamente por el coronavirus, siguen faltando todavía sitios y situaciones donde escalar de las primeras veces. Desgraciadamente, todavía quedan espacios de primeras veces para las mujeres en todos los ámbitos. Y mientras siga habiendo sitios a donde no hemos llegado, todavía queda muchísima lucha por delante. Y os habla, como ya sabéis, una persona que al final me he especializado en las primeras veces. La primera vez que una mujer trans es diputada, la primera vez que una mujer trans actúa en el Teatro Romano de Mérida, la primera, que no viene sino que a decir que antes ninguna otra lo había hecho. Y nos tenemos que preguntar el porqué y las razones. Y las razones son las mismas que por las que la primera vez una mujer condujo un autobús aquí en Madrid, bajó una mina o es jefa y directora de la Guardia Civil. Por lo tanto, queda mucho camino por andar y la visibilidad sí la considero una herramienta absolutamente indispensable para luchar, reclamar y si hace falta hasta chillar por nuestros derechos y defenderlos con uñas y dientes. Y en la misma línea que están hablando las compañeras, ya veo que aquí no va a haber debate porque estamos las tres en la misma. De acuerdo. Y eso también, bueno, oye, también tiene su con qué. Por ejemplo, en nuestra entidad, y es algo de lo que yo siempre me quejo, porque a mí nunca me ha dado miedo, ¿no?, poder ponerme delante e ir a hablar donde haga falta, ¿no? Y siempre me he quejado dentro de mi entidad de que somos una entidad con una masa asociativa muy grande, de la que el 85% somos mujeres, que curramos mogollón, es lo que decía Gracia, ¿no?, que estamos ahí dando el callo cada día, pero además en la base, es decir, trabajando desde abajo, en silencio y llevando adelante un activismo en familia que yo pienso que es imprescindible dentro del movimiento LGBTI. Sin embargo, las voces que se oyen son las de los hombres, ¿no?, los de los hombres gays, que son minoritarios dentro de la entidad. Y yo creo que esto ocurre porque todavía falta este empoderamiento, todavía digamos que el feminismo no ha llegado a impregnar debidamente, ¿no?, a todas las mujeres.
y además también por lo que decía Gracia, porque el feminismo todavía no se ha impregnado suficientemente del activismo LGBTI, ¿no? Este era el apunte que te quería hacer. Quiero decir que es muy importante que las mujeres nos demos cuenta, tanto si somos LGBT como si no, nos demos cuenta de que para que nuestra voz se oiga tenemos que estar ahí y tenemos que coger el micrófono y tenemos que ir a hablar con los políticos y tenemos que tener una cara visible en pantalla o donde sea, ¿no? Porque de ello depende que nuestra voz se escuche. Bueno, no sé, tampoco, tengo unas compañeras de conversatorio fantásticas, con lo cual es difícil poder añadir ninguna cosa más. Quizá un poco para la invisibilidad, y la invisibilidad de las lesbianas ha generado y sigue generando mucho sufrimiento, porque es la forma de no reconocimiento y la imposibilidad de poderte desarrollar y de poderte expandir, no solamente como, ¿no? como cuerpo, como persona, sino también desde una articulación política. Y esto entonces, quizá la visibilidad tiene que ver más en cómo generamos, ¿no? Cómo hacemos visibles o cómo articulamos, ¿no? Todas unas políticas, todos unos discursos políticos que donde pongan el centro también es el tema de los cuidados, ¿no? Y el cuidado y las formas de cuidarnos y de cuidarnos, ¿no? Porque también lo que estamos invisibilizando no es solamente el propio ser, que ya es mucho y es una forma de violenta bastante cruenta, sino también estamos invisibilizando las necesidades y estamos invisibilizando también los deseos y los anhelos de las personas, y eso constriñe mucho la libertad, ¿no? Y entonces es trabajar realmente por la libertad, también es trabajar en el tema de los derechos, pero realmente para trabajar en el tema de la posibilidad de ser y de la posibilidad de estar y de generar, de poder generar espacios propios y articulados, ¿no? Y es como, no es más, por eso antes decía, ¿no? Decir, de muchas de las cosas que se han hecho, ¿no? En los 80, en los 90, detrás de muchas de los derechos, de las manifestaciones, de los activismos, ¿no? Había muchas mujeres, pero no se las veía, no estaban ahí, y eso ha generado también que no se tengan en cuenta, ¿no? Lo que queríamos, lo que deseábamos, lo que necesitábamos, lo que somos. Y yo creo que es una base importante también en el tema de la visibilidad, ¿no? Que es poder, no es porque nos den la voz o que nos muten en este caso, ¿no? Sino el reconocimiento de la posibilidad de ser como una quiera ser y en la medida en que pueda ser, ¿no? Que también forma parte, ¿no? de esta opresión del propio ser, ¿no? De las posibilidades de ser, ¿no? Voy a hablar más específicamente de la parte bisexual, quizá, que creo que puede ser más el ámbito de especialidad que puedo tener, ¿no? en la mesa. Extrañamente, dentro de la B, bueno, para empezar, no hemos existido hasta hace muy, muy poquitos años, es decir, sí que existíamos. Un claro ejemplo, Brenda Howard, que es pues, una de las personas que estaban muy involucradas en el primer Orgullo, era bisexual también, además de una mujer racializada, trans y trabajadora sexual. Pero hemos estado todo este tiempo, las personas bi, pan, plurisex, todas aquellas personas que no somos gays y lesbianas, y bueno, aquí podríamos entrar en el espectro queer, no voy a meterme en este jaleo, pero bueno, las personas que nos identificamos con la etiqueta bi-pan, ¿vale? Y no monosexuales o en algunos casos también nos llamamos plurisexuales, como plurisexualidades. Siempre hemos estado dentro del movimiento, pero no existíamos como tal. Es decir, de Cogam, de puertas para adentro, éramos todas maricas y bolleras, independientemente de la identidad que quisiéramos tener. Sí es cierto que Cogam fue una de las primeras asociaciones que incluyó la B dentro de la LGTBI, pero es cierto pues que hasta hace relativamente poquitos años no ha estado con una presencia real. Cuando hablo de presencia real es que puede haber personas, o sea, lo que reclama una identidad cuando forma parte de un colectivo, una identidad nueva, por un lado es que sus reivindicaciones existan como las propias de la entidad, no exclusivamente de uno de los grupos. Eso hace que tenga que llegar también, por otro lado, a las juntas directivas en las cuales se toman decisiones y todas las personas que toman decisiones respecto a la comunicación de la propia asociación, ¿no? Porque al final, si no, y que también haya posibilidad de tener medios, tanto humanos como materiales, para poder hacer las actividades y para poder trabajar por nuestra realidad. Entonces,
extrañamente, dentro del colectivo bisexual, históricamente las mujeres hemos sido más visibles. Tiene una razón muy clara, el patriarcado. Es decir, a los hombres les toca elegir con más claridad si son gays o son heteros, pero no hay ningún tipo de posibilidad entre medias que no sea ser gay o hetero. Y en cambio, por la sexualización de las mujeres bisexuales, que también tiene que ver con el patriarcado y con el porno específicamente, por eso somos más visibles nosotras. Y eso también es otra dificultad. Desde el colectivo bi siempre hemos hecho, tenemos un dicho, ¿no? Que es las asociaciones LGTB son GGGL, es decir, los gays, o alguna lesbiana, casi nadie trans y bis, pues afortunadamente también es cierto que ese panorama está cambiando. Quiero decir, en este momento, tanto en la Junta Directiva actual como en muchas otras, hay presencia de mujeres bisexuales al mismo tiempo que de hombres bisexuales. Pero es cierto pues que operan esas dos especificidades de la propia orientación. Estoy totalmente de acuerdo con Catalina respecto a lo que estaba comentando. Es decir, el ámbito de poder es masculino y se debe también a que la sociedad en la que estamos, todo el poder realmente es masculino. Entiéndase por aquel poder ficticio de alguna manera que puede suponer estar a cargo de una organización o ser el portavoz de una organización. Pero es cierto que si solamente hablan por nosotras hombres, el mensaje nuestro jamás va a llegar. Es decir, si al final toda la presencia la acaparan hombres, por muy trabajados que estén, por muchas horas que hayan dedicado a tratar de entender nuestras reivindicaciones, es complicado también que puedan ser pues las personas que puedan ser portavoces, ¿no? de nuestros problemas específicos. Entonces, pero también, como decía Catalina, afortunadamente es algo que está modificándose. Volviendo un poco a la cuestión anterior, claro, yo estoy más cercana porque es donde yo he participado, ¿no? Es como el ámbito político en el que me muevo, digamos, es este de la autonomía, ¿no? De los grupos más queer o transfeministas, y aquí no tenemos estructuras jerárquicas, ¿no? Esto no significa que... no estoy comparando ahora, solo son otras formas organizativas, ¿no? Yo ideológicamente estoy más cercana a estas, pero cada cual tiene sus cuestiones, ¿no? El caso es que en estos grupos políticos en los que yo he estado o estoy, por ejemplo, el último donde sigo participando es la Asamblea Transmaricabollo de Sol, que es una asamblea del 15M, que por cierto es de las poquitas asambleas que continúa. Ya somos muchas menos activistas, pero bueno, ahí seguimos un poco... seguimos empujando a la asamblea, ¿no? Y la asamblea sigue en marcha, ¿no? En la asamblea, por ejemplo, es una cosa mucho más horizontal, bueno, es una asamblea del 15M, ¿no? En la que cada persona que llega tiene la misma voz que yo, que llevo prácticamente desde el principio, intentamos que todo el mundo participe y así sucesivamente. Y aquí, por ejemplo, la cuestión es que, claro, quizás no está solo la división, podríamos decir, gays o lesbianas, ¿no? O estas exogenéricas, sino que creo que hay otras cosas que cruzan, como por ejemplo, bueno, pues los recursos intelectuales que tengas tú, la experiencia de hablar en público o no, tu propio carácter, o sea que hay veces que decimos, oye, que intervenga todo el mundo, venga, hacemos una ronda de qué nos ha parecido la última acción que hemos hecho, y hay gente que realmente le cuesta, que no le apetece y tal, ¿no? Pero claro, luego, por ejemplo, en el reparto de tareas, en trabajos por comisiones, ahí sí que intentamos que todo el mundo, bueno, oye, colabore, participe, que sea una cosa más democrática, ¿no? Entonces, por ahí creo que vamos haciendo todo el mundo un esfuerzo y eso, que no sea esta historia como ya clásica, ¿no? Que todavía continúa de los movimientos sociales, como yo decía antes, de las mujeres siempre ahí detrás, ¿no? Un poco en la trinchera y los hombres figurando, ¿no? Bueno, pues que tristemente sigue sucediendo en un montón de movilizaciones, ¿no? Entonces creo que por aquí hemos tenido también un reto importante, ¿no? Y luego, yo con esta cuestión de la visibilidad creo que también nos conecta mucho con la cuestión de los privilegios, ¿no? O sea, creo que un trabajo muy importante que tenemos que hacer aquí todo el mundo es el de revisarnos, ¿no? Revisarnos los privilegios y también incluso las propias posiciones que hay con el tema de salir del armario o no salir del armario. Creo que a veces desde el activismo hemos sido, ahora voy a generalizar un momento, pero a veces hemos sido un poco duros con la gente, ¿no? Con esto de que hay que ser visibles a toda costa, ¿no? Como
como esta política identitaria. Bueno, yo soy crítica con esto también. Creo que hay gente que a lo mejor puede o no puede o quiere o en ese momento de su vida, por lo que sea, está muy en precario en el trabajo y salir del armario resulta muy difícil. O, en fin, yo creo, por supuesto, que tenemos que seguir peleando esto de estar ahí, ¿no? Pero que es difícil, ¿no? Entonces hay veces que incluso estamos como diciéndole a la gente que sea más visible o que tenga como más espacio en los lugares y a lo mejor es que no, y creo que ahí también tenemos que respetar, ¿no? Pero sí, por supuesto comparto lo que estáis comentando de que hay veces que, como dice un amigo mío gay, precisamente para que estemos ahí, las mujeres, las lesbianas, las trans, hace falta que ellos den un paso para atrás, ¿no? Y creo que esto es algo que ojalá pues la gente lo tuviera un poquito más claro, igual que para que estén las mujeres trans, igual las cis tenemos también que echar para atrás, callarnos y escuchar, ¿no? En fin, por eso que es esta cosa compleja, ¿no? De los activismos, ¿no? Y en todo caso creo que, bueno, que es interesante siempre pensar en esto, como decíamos, ¿no? En clave de empatía, de solidaridades, de ver, bueno, pues cuáles son las cuestiones compartidas, las demandas, ¿no? Y en cuáles nos podemos apoyar de un lado o del otro, ¿no? Sí. Retos que nos quedan en cuanto al papel de las mujeres en el activismo LGBT, el papel de las mujeres en general. A ver, yo sobre los retos, yo creo que hay uno, y es el primero que me ha venido a la cabeza y creo que desde mi punto de vista es el más importante como colectivo, pensando en las mujeres lesbianas, bi, trans, dentro del movimiento LGBTI. Yo creo que tenemos, ahora que por fin tenemos un marco teórico que organiza y que da luz para poder tener un discurso articulado donde las cosas, donde no tengamos que justificarnos, es decir, esto es así y a partir de ahí vamos a ponernos a trabajar, ¿no? El género funciona de esta manera y a partir de ahí vamos a ponernos a trabajar. Ahora que por fin tenemos ese marco, a mí me gustaría que dentro del colectivo LGTBI se hablase más de unir ideas, de trabajar ideas en conjunto y de poder ir a la una. Esto lo he visto lo hemos intentado aquí en Cataluña, lo hemos intentado muchas veces y resulta realmente complicado el sentarte a hablar de ideas, a hablar de establecer pensamiento, ¿no? Y a partir de ahí trazar hojas de ruta con acciones concretas y con pasos a seguir, ¿no? Y yo esto lo encuentro muy importante porque creo que se nos van a plantear y han empezado a plantearse barreras y retos muy, muy complicados. Lo estamos viendo y vienen desde diferentes frentes, nos vienen desde la derecha, nos vienen también desde la izquierda, y pongo comitas, y creo que no estamos preparadas para dar una respuesta uniforme y si no es uniforme, una respuesta unida entre todas. Y a mí esto me preocupa que nos pillen con el pie cambiado. Entonces, para mí este es el gran reto de, bueno, no sé si hacer un congreso, no sé si montar algún sitio donde podamos consensuar este tipo de acciones desde los diferentes puntos del Estado, no solamente desde el centro, sino desde los diferentes puntos del Estado, ¿no? Porque además tenemos que el propio sistema político impide esta unión, digamos, ¿no? El poner puntos de vista comunes, unos mínimos por los que trabajar todos juntos y todas juntas. Y esto no lo veo de momento. Creo que es un reto que de momento es insalvable. Yo creo que los retos es precisamente esto, ¿no? ¿Cómo podemos articular, ¿no? unas políticas, ¿no? Y que hagan realmente que una transformación social
real, en el sentido, ¿no?, de que se tenga en cuenta el cuidado, que se ponga el cuidado en el centro y las personas en el centro. Es decir, puede ser la construcción de un nosotros realmente o de unas nosotras realmente incluyente, donde no dejemos al margen a nadie fuera, que nadie se desborde por los márgenes de la realidad y que de alguna manera podamos ir enfocando, ¿no?, las necesidades y podamos tener en cuenta cada una de las situaciones de las personas y cómo articulamos esto, ¿no?, de una forma interseccionada y de una forma transversal con todo. Creo que es un reto, va a ser un reto importante, pero es absolutamente imprescindible, ¿no?, poder poner en el centro el cuidado, poder poner en el centro a las personas en sus diversidades, porque el tema de la interseccionalidad tiene que ver con las diversidades de todos los niveles y estamos viendo, ¿no?, como unas somos más diversas que otras, ¿no? Pero en esto de la hegemonía, ¿no?, de que de pronto las diversidades siempre somos las otras, no, las diversidades somos el nosotras y poder articular desde ahí. Yo creo que el reto será eso, ¿no?, poner el cuidado en el centro desde las diversidades, entendiendo que las diversidades como un nosotras muy plural, ¿no? Sigo un poco en la misma línea que María Luisa, o sea, para nosotras o para mí también tiene mucho que ver todo el tema de la interseccionalidad, ¿no? Tiene que ver también con el tema de la participación, cómo generamos también más democracia en los movimientos, o sea, cómo generamos también, o sea, esto es como muy de uso interno, pero yo creo que también es importante, ¿no? Cómo repolitizamos determinados espacios que se han convertido en muy blancos, en muy de clase, no digo clase media, porque esto es un bulo, o sea, no es real, ¿vale? O sea, pero sí como desclasificado. O sea, como que la clase no importa, y claro que importa, ¿no? Y no porque estemos hablando de exclusión, es porque estamos hablando de los ejes de opresión, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una cuestión que creo que es importante, como repolitizar dentro de los propios movimientos, de las propias asociaciones. Creo que hay algo que internamente tenemos como que cuestionarnos, ¿no? Y que creo que también tenemos que cuestionarnos cuál es el discurso hegemónico que sigue manteniendo ese llamado movimiento o esas asociaciones que están liderando, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con todo el tema de lesbofobia y homofobia y transfobia, ¿no? O sea, qué discursos estamos exponiendo en lo público, ¿no? Pues en la agresión física, ¿no? Que a mí me recuerda mucho, pues, como las primeras políticas de violencia machista, ¿no? Que se ponía en esa expresión física, ¿no? Cuando hay tanto daño en la política educativa, pero también en la política de la sanidad, también en los discursos fundamentalistas que estamos viendo, ¿no? Y racistas y nazistas, iba a decir, y muy nazis que están en el Congreso en estos momentos con determinados movimientos que nos están negando, ¿no? Quiero decir que yo creo que esto es importante, es como cómo repolitizamos internamente, cómo señalamos también, pero también cómo lo llenamos de contenido, porque a mí hay una cuestión que tiene que ver con mucho de uso interno, para los colectivos, es cómo nos hacemos también menos hegemónicos, ¿no? Cómo traducimos en mayor participación interna, porque eso no significa hacer unas asambleas más grandes o más largas. ¿Sí? Significa realmente hacer un ejercicio de trabajo, de poder generar también internamente espacios que no sean tan masculinizados y tan machistas, ¿no? Porque las mujeres, las boyeras, las lesbianas seguimos estando también en esos círculos muy oprimidas dentro también del colectivo. Creo que es uno de los principales retos y yo decido hablar del reto interno de los colectivos. Y luego también posicionarse muy claramente ya no solamente contra el movimiento TERF, que creo que es imprescindible, sino también contra los movimientos que internamente también están dañándonos, ¿no? Todo ese cuestionamiento, ¿no? de cuántas perspectivas podemos sostener dentro de lo que serían las políticas LGTBI dentro de las organizaciones. Yo creo que esto es importante, lo digo porque también hay mucha crítica interna que creo que también tenemos que aumentar la capacidad de escucharnos, ¿no? Y para poder escucharnos
necesitamos tener muy claro que tenemos que remover nuestros propios privilegios, ¿no? Y creo que es el principal reto, ¿no? De repensarnos a nosotras como colectivo singular, masculinizado, blanco y todos esos etcétera, pero también capacitista, ¿no? Todas esas cuestiones, pero sobre todo también generar más democracia interna, ¿no? Creo que es uno de los La verdad es que yo creo que los retos son muchos, ¿no? Veníamos con una serie de retos que, bueno, son los que vamos sacando los manifiestos, ¿no? Todos los 28J, ¿no? Y decimos, y todo lo que nos queda en el ámbito de la educación, ¿no? Y de las familias, y con el tema del VIH-Sida, ¿no? Y con el tema de las violencias de tantos tipos, ¿no? Institucionales, pero también las sociales. Fíjate cómo han ido aumentando las agresiones, ¿no? A personas LGTBI en los últimos años, ¿no? Veníamos con todas estas demandas que podíamos pensar, bueno, casi específicas, podríamos llamar, o nuestras, ¿no? Y a las que íbamos sumando además un montón de cosas de... al menos nuestros manifiestos de la Asamblea Transmática Bollo de Sol siempre sumaban un montón en la línea de, bueno, queremos cerrar los CIES, ¿no? Y la violencia racista, y qué pasa con las personas migrantes LGTBI, ¿no? O los refugiados, las refugiadas LGTBI, en fin, y se nos va, por supuesto, como ampliando esa línea de retos. Pero es que además ahora yo creo que tenemos un contexto que es realmente, bueno, complicado, ¿no? Creo que un poco como decía Catalina, ¿no? Creo que desde nuestro movimiento LGTBI, queer, ¿no? Esta como constelación de grupos políticos, deberíamos trabajar mucho más en la línea de, no sé si ya pensar en consensos o por lo menos en negociar los disensos políticos, ¿no? Negociemos los disensos y busquemos espacios realmente de diálogo y de encuentro y de decir, mira, estas son las líneas que no vamos a permitir que se crucen. Tiene que haber una especie de acuerdo de mínimos que yo echo de menos, ¿no? Y que nos plantemos y que eso no lo permitamos. O sea, como hay cosas como que podemos decir, mira, es intolerable si cruzamos aquí. Entonces, como el PIN parental, es intolerable que ahora nos vayan a pasar esto, ¿no? Es intolerable que se hable otra vez de que una familia es la de un mamá y una papá. Es que esto no, lo siento, pero no. Entonces, esto no lo vamos a permitir. Yo creo que tenemos que pensar mucho más. No digo que no lo hagamos, pero mucho más en estos puntos comunes que son esas líneas rojas que no vamos a permitir que nadie cruce, ¿no? Ni por un lado ni por el otro del espectro político, ¿no? Y creo que al mismo tiempo tenemos un reto súper importante que es el de seguir creando comunidades, ¿no? Comunidades afectivo, sexuales, políticas, o sea, nuestras redes, nuestra gente, que es a la que al final volvemos cuando las cosas vienen dadas así regular o mal, ¿no? Esto es lo que pasó con los años del SIDA. Hablando con activistas de aquellos años, yo me acuerdo de la tesis y cosas que he escrito después que decían es que nosotros nos dimos cuenta que no había comunidad. La gente tuvo que volver a las casas de las familias que muchas veces les habían echado, ¿no? Entonces yo creo que ahora, pues fíjate, también la crisis sanitaria cómo nos ha puesto también sobre la mesa otra vez, al final, ¿en quién te apoyas? En la gente cercana, la gente amiga, las redes, ¿no? Las vecinas en los barrios, o sea, todo esto tenemos que también hacerlo en clave nuestra, ¿no? LGTBI, queer, etcétera. Creo que esto es súper importante, lo de seguir construyendo comunidades, ¿no? Porque vienen tiempos difíciles, ya los tenemos aquí, ¿no? Y creo que tenemos que fortalecernos mucho más por ahí, ¿no? Y en este sentido, además de negociar lo de los disensos y seguir creando comunidad, creo que tenemos que tender puentes, tenemos que seguir tendiendo puentes a la lucha feminista, fundamental, ¿no? Desde luego a este sector feminista que no es el transfobo, por supuesto, pero a este otro gran feminismo que es el nuestro, el de la calle, el que también está en las instituciones, está peleando también en esta clave mucho más interseccional, ¿no? Y a la lucha antirracista. Yo creo que estas dos luchas ahora mismo son fundamentales. Tenemos que estar ahí porque, por supuesto, también tenemos personas no blancas en nuestro movimiento, son personas también LGTBI, y, en fin, aunque no lo fueran, o sea, quiero deciros que tenemos que estar ahí en esta lucha, está todo muchísimo más permeado, ¿no? Y luego creo que tenemos que pensar en clave global. Fijaos que están sucediendo cosas realmente muy graves en muchos contextos, ¿no? En Brasil con Bolsonaro, ¿no? Que a veces da hasta miedo ver que aquí vamos como casi siguiendo los pasos en muchas cosas, ¿no? Pero fijaos ahora mismo, justo estos días, en Polonia y en Hungría, que están echando
echando realmente para atrás muchos avances que se habían hecho para las personas trans con la autodeterminación de género, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, también, ¿no? O sea, tenemos un panorama global que realmente no tenemos que perder de vista, ¿no? Y la homofobia de Estado en Rusia, no lo olvidéis, que Totalmente. el vídeo que sacaron hace nada, 2 semanas, ponía los pelos de punta. Totalmente, sí. Están ahí. Así que yo creo que los retos son muchos, que tenemos que pensarlos desde lo local, pero por supuesto en clave global, ¿no? También. Y creo que tenemos que empezar a ponernos las pilas, si me permitís la expresión, porque ya está la situación empezando a ser no solo compleja, sino grave, ¿no? Ya tenemos ahí a la extrema derecha que está avanzando posiciones muy peligrosamente, ¿no? Tenemos un neoconservadurismo eso a nivel global, pero también avanzando posiciones en nuestro país, ¿no? Y creo que se nos pone por delante, bueno, un panorama en el que tenemos que estar mucho más unidas, mucho más fuertes y como yo os decía, ¿no? Pensando, aunque solo sean acuerdos de mínimos, creo que esto ya sería mucho avance, ¿no? Es decir, esto es lo que no vamos a permitir, ¿no? Esto, y salimos a la calle y ponemos el grito en el cielo y escribimos y denunciamos y no permitimos que nos echen para atrás las conquistas que tanto han costado, ¿no? Durante todos estos años. Sí, tanto. Digamos que en el activismo, tras la consolidación del matrimonio, digo consolidación porque estuvimos ahí en jaque unos cuantos años, que el Partido Popular presentó, que ahora parece cuando hablas de ello que estás hablando como de Jurásico, ¿no? Que el Partido Popular ahora está haciendo todo lo posible para que no nos acordemos de que eso sucedió jamás, pero sucedió. También sucedió algo dentro de nuestro propio colectivo en general que trajo una... No hablo de los colectivos, sino hablo más bien del grupo LGTBIQ, ¿no? Que parecía que ya estaba todo hecho, ¿no? Que ya ahora nos podemos casar y con eso ya tenemos derecho a todo. Y fueron saliendo un montón, conseguimos un montón de avances a nivel legislativo, pues concretamente en la Comunidad de Madrid, la ley trans, la ley LGTBI, que no se están aplicando para nada. Y ahora la gran lucha antes del COVID pues era específicamente por la ley LGTBI, incluyendo pues la ley trans o pues la parte de autodeterminación del género, que bueno, pues había algunos disensos en algunos partidos políticos y ahora nos ha quedado muy claro por qué, ¿no? Cuáles eran los disensos concretos de qué personas concretas, ¿no? Ojo que eso sigue ahí, quiero decir, que las personas trans siguen en la situación de una ley que les obliga a pasar por 2 años de travesía en el desierto hasta poder existir como son. Ojo, que eso también afecta a su situación laboral y, por tanto, en el sistema capitalista en el que vivimos, pues a que vivan en una situación muy específica. Y como decía Gracia, estoy totalmente de acuerdo, y también lo que decía Catalina, ¿no? O sea, lo que nos hace falta también es más transversalidad. Ahora mismo lo que está sucediendo es que todos los derechos humanos están en jaque, no solamente nuestro grupo, sino que se aprecia pues lo que está sucediendo en Estados Unidos con Trump, con el tema de las manifestaciones masivas que hay ahora mismo por el asesinato racista, ¿no? de una persona a manos de un grupo de policías. Lo estamos viviendo en muchos otros países. No es que estemos nosotras en riesgo. Estamos nosotros en riesgo, pero están las feministas, están las personas que están luchando por vivir en un planeta que dure más de lo que pretende el sistema capitalista. La lucha de clases sigue vigente porque es donde vivimos. Las personas racializadas también están en jaque. Quiero decir que a mí me parece, de hecho, en este contexto, lo que ha pasado específicamente con las compañeras feministas, bueno, por poner las compañeras que con esta situación de ataque a las personas trans, es que eso son precisamente las cosas que no tenemos que hacer. Es decir, ahora mismo en una situación de ataque lo mejor es unirnos para trabajar de manera conjunta efectivamente lo que dice Gracia, pues aceptando los mínimos, pero es que si no, a ver, en este momento tenemos a 50 personas de extrema derecha en el Parlamento, algo que hacía un año no nos esperábamos ni remotamente que pudiera pasar. Ahora mismo el discurso de extrema derecha, hay mucha gente que no se atrevía a mantenerlo públicamente y ahora pueden decir cualquier tipo de barbaridad acerca de nosotras, de nuestras familias y de lo que representamos, que no va a haber consecuencias. Entonces, sí que tenemos que estar unidas. Disculpa, sí.
Permíteme, al hilo de lo que estás comentando, y no solamente eso, sino que además están usando la justicia, están poniendo denuncias. Esta semana, ayer, denunciaron el programa educativo escolar en Navarra por el Tribunal Superior de Justicia, un programa que se estaba llevando en 16 colegios durante 5 años, un programa fantástico, y lo han tumbado. Ahora ya nunca más se podrá volver a llevar a cabo. Eso quiere decir que saben que estamos ahí, que estamos a las puertas de los colegios, que estamos a las puertas de la educación, y saben que es muy peligroso que nosotros entremos, porque si nosotros entramos en las escuelas cambiaremos la sociedad, y esto no les gusta nada, ¿no? Totalmente, eso está sucediendo. Hay una parte que no pueden parar, y es que nuestras familias ya están en las escuelas. Sí, Eso es una de las partes que ha provocado un cambio bastante grande también en la toma de decisiones respecto a, oh, Dios mío, el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Me parecía algo muy dramático hasta que vieron que nuestras familias son iguales y tienen los mismos problemas que el resto de familias. El problema es que la situación con COVID-19 lo que supone es que, con un interés económico, cualquier cambio de movimiento hacia la derecha parece que pasa desapercibido. También estabas poniendo unos ejemplos antes, Gracia, pero en Reino Unido, ¿no? La situación de unas personas trans. También quiero decir que es un ataque organizado, que no es una situación casual, sino que se está produciendo en todo el mundo al mismo tiempo, y que tenemos que empezar a pensar que nuestra lucha es más interseccional, que cada una en nuestro grupo diferente, que estaremos en desacuerdo y en profundo disenso en muchas cosas, pero lo más importante, que es la defensa de los derechos humanos, en esa parte estamos muy de acuerdo todas, ¿no? Entonces quizá llega el momento de, pues precisamente, de tender por lo menos acuerdos estratégicos para poder avanzar juntas, porque si no, de otra manera va a ser complicado. Bueno, yo añadiría a las muchas cosas que se han dicho que, bueno, en realidad también se ha apuntado como que creo que uno de los retos es que los movimientos sociales y el feminismo y el movimiento LGTBI de la lucha con los verdaderos enemigos que tenemos a las puertas, que, bueno, a mí me preocupa también un poco estas batallas tan identitarias dentro, cuando lo que tenemos enfrente pues está ahí, ¿no? Y yo creo que, joder, no sé, somos los principales objetivos de la extrema derecha, que viene a por nosotros y a por nosotras, y la verdad, no es poco serio esto que tenemos, ¿no? Me parecen unas derivas monstruosas de nuestro actual presente político, y creo que tendríamos que no solamente mirar hacia afuera, sino que es que creo que el feminismo y los movimientos LGTBI pueden ser también vanguardia también del conjunto de las fuerzas de la izquierda contra eso, precisamente también porque somos su objetivo, ¿no? Tenemos algo que decir contra eso. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un feminismo y un movimiento LGTBI en alianza contra la extrema derecha y poner en esa dirección nuestras fuerzas, y creo que para eso es muy importante que dentro de nuestros propios movimientos no se reproduzcan lógicas que tienen un poco que ver con la extrema derecha. Y quiero decir que la extrema derecha es la experta en las identidades fuertes, en las fronteras entre el de fuera y el de dentro, el auténtico y el falso, el que nació aquí y el que vino de fuera, los verdaderos. O sea, esas lógicas creo que nos hacen, ya aparte de todas las injusticias que cometen con nosotras, es que nos hacen ineficaces para pelear y ser una alternativa a esos proyectos reaccionarios. Entonces, me parece que tenemos una también tarea clave en esto, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo. Creo que para no hacer un feminismo o un movimiento LGTBI o los movimientos sociales identitarios, el reto es que conjuguemos el reconocimiento y la visibilidad y el reconocimiento de sujetos que tienen que hacerse oír, pero a la vez no caigamos en identitarismos y en fronteras entre unos y otros. Y para no caer en identitarismos, estoy súper de acuerdo con que la clave es que haya pluralidad, pero pluralidad no solo entre movimientos, sino pluralidad en el interior.
O sea, no todas las mujeres somos iguales, aunque tengamos que hacernos ver y tengamos que salir ahí fuera a decir no, solo hay hombres, también hay mujeres, no todas las mujeres somos iguales, no todas las lesbianas son iguales, no todas las personas trans son iguales. Y conservar esa pluralidad me parece un poco como la manera de no caer en esos identitarismos que son los que están ahí enfrente y tenemos que combatir. Estoy de acuerdo con todo lo que todas han dicho. Y sobre todo hay un eje común, que el enemigo está ahí fuera. Lamentablemente vivimos unos tiempos convulsos, mundiales, donde parece que si no destacas, no eres nadie y eres subsumida en la masa. Y entonces, desde esa premisa, tú creas un problema donde no existía para luego poder liderarlo y además vivir de él, que es lo que está ocurriendo ahora con estos movimientos extraños, negacionistas, que nos pretenden borrar la identidad y la propia asistencia a las mujeres trans. Por lo tanto, en la parte que a mí me corresponde, los retos de futuro es reforzarnos, unirnos, alzar nuestras voces, porque es necesario, es la hora de que el feminismo grande, en mayúsculas, se pronuncie y nos defienda. Porque somos todas. Por si quedaba alguna duda, las mujeres trans somos mujeres, obviamente, y formamos parte de ese cacacarallado en estos días, 51%, que de pronto parece que lo hemos descubierto, que ya lo sabíamos desde hace muchísimos años, de la población mundial. Por lo tanto, los retos ahora son las leyes que están pendientes en el Congreso, que son compromisos electorales de los dos partidos que están gobernando, que son acuerdos de coalición, y que salga el sol por donde salga, los vamos a defender a muerte, porque nuestra dignidad no se negocia, no se negoció hace 41 años, cuando nos rebelamos, cuando gritamos y nos quitamos la bota de encima, y no las vamos a negociar ahora. Solamente queremos justicia, porque la razón está de nuestro lado. Las que estamos aquí no nos hemos movido un ápice de nuestros pensamientos, de nuestros principios, y los vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes. Y yo os lo digo de verdad y de corazón. A mí hay ciertas cosas que me entristecen mucho. Yo, como bien dijo nuestro moderador, llevo en esto desde que salí de mi casa, desde el año 77. Y yo he vuelto a escuchar discursos que no había escuchado desde aquellos años, donde nos negaban, nos vapuleaban y nos ninguneaban. No hemos avanzado, no nos hemos masacrado, no se han quedado tantas personas por el camino para esto. Por lo tanto, hago este llamado. Es la hora que alcemos nuestras voces, porque los silencios también son cómplices de lo que está pasando, porque se están vanagloriando que no hay pronunciamiento. Por lo tanto, alto y claro, todas juntas, todas unidas, porque todas formamos parte de un todo. Y perdonar por el mitin, pero lo tenía que decir en estos momentos.